Le tengo, señor Álvarez, por un ministro de perfil bajo, de limitada eficacia y escaso de ideas. Un poco como mi corbata, gris con algunos toques rojos. Ministro, sean mis primeras palabras de gratitud porque haya elegido usted fecha tan señalada como la de hoy para esta su primera comparecencia en el año de nuestro Señor del 2024. Un poco más, señor ministro, y habríamos tenido que debatir para disgusto de taquígrafas y traductores con los polvorones en la boca. Pero es un día interesante. Es el aniversario del asesinato en las tapias del cementerio de Paracuellos del escritor y dramaturgo Pedro Muñoz Seca. No tuvo tanta suerte como Clara Campoamor. Clara Campoamor tuvo la suerte de poder escapar del Madrid republicano antes de que la fusilaran por liberal. Pedro Muñoz Seca fue fusilado por 4 motivos: por ser monárquico, por ser católico, por ser gracioso y por no saberse estar callado. Cierto es que a lo largo de estos 12 últimos meses el señor ministro ha comparecido en otras 2 ocasiones más para dar explicaciones de su política en la Comisión de Asuntos Exteriores. Pero no es menos que si su oferta en ese foro ha sido el doble que en este, la demanda en aquella comisión ha sido 20 veces mayor. Hasta 20 solicitudes de comparecencia se le acumularon al señor ministro, lo recordará. 9 de ellas, 9 de mi grupo, en su última comparecencia en comisión, con la consecuencia de que 6 de ellas, 5 de mi grupo y 1 del Grupo Popular, se quedarán pendientes de contestar. No les sucederá lo mismo, estoy seguro, esta mañana, en la que no tenemos en el orden del día más que un solo asunto. Fíjese qué feliz casualidad que Podemos y Esquerra le hayan exigido comparecer para informar justo sobre el único asunto sobre el que usted estaba ya dispuesto a comparecer y a informar, y que resulta ser el único asunto sobre el que compareció e informó en el pasado año en su primera y hasta ahora única comparecencia de la legislatura. Qué feliz casualidad que lo que importa tanto a la señora Belarra y al señor Rufián sea lo que le importa también al Partido Socialista. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a hablarnos del vínculo de Sánchez con la trama venezolana de Ábalos, Aldama y Delcy, que explica el respaldo a Maduro. Cito textualmente un titular del debate. Ni explicarnos por qué, a pesar de que acreditadas instituciones como el Centro Carter hayan reconocido la victoria electoral de Edmundo González y de que esta Cámara se lo haya exigido mediante la aprobación de un acuerdo plenario, el Gobierno de España siga sin reconocer a este como legítimo presidente de la República de Venezuela. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a explicarnos cómo piensa enfocar las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos durante los próximos 4 años tras el apabullante triunfo de Donald Trump, teniendo en la Moncloa un presidente que ya en el 2017 invitaba a frenar la ultraderecha que hoy representa Trump, que ha convertido en el término trumpismo en el insulto de moda y que, cada vez que es pillado con las manos en el tarro de las galletas, habla de la existencia de una conjura trumpista contra él. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a advertirnos de que Europa se rompe y de que el Estado de Derecho hace aguas, que la libertad de prensa está siendo obliterada, que la independencia judicial ha muerto en combate, ahora que llevamos ya 5 meses de presidencia húngara de la Unión Europea. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a prevenirnos del coste que va a tener el esfuerzo adicional que Ucrania precisa llevar a cabo para ganar esta guerra en la que tanto nos jugamos y de las consecuencias que tendría que la perdiésemos. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a anunciarnos que sus conversaciones con Londres han dado al fin fruto y de que ese nuevo acuerdo con Gibraltar, que viene anunciándose como inminente desde antes de que se iniciara la legislatura, es ya una realidad tangible. ¿O acaso va a aprovechar también esta comparecencia para volver a pedir a todos los grupos de la Cámara que le extendamos otra vez más un cheque en blanco, tan en blanco como la lista de sus éxitos al frente de nuestra diplomacia, y que miremos a otra parte mientras él continúa su particular escena del sofá con Fabián Picardo? Porque el ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a tranquilizarnos ante la noticia, cito textualmente el periódico de Ceuta, de que cerca de 100 asociaciones marroquíes se han reunido para constituir el denominado Comité para la Liberación de Ceuta y Melilla, con el objeto de revivir las reivindicaciones históricas de Marruecos sobre las 2 ciudades españolas, marcando un nuevo desafío en las relaciones entre España y Marruecos. Porque el señor ministro no ha venido, ¿verdad que no?,
a explicarnos cuáles han sido sus gestiones cerca de los gobiernos amigos para recabar de ellos la ayuda humanitaria que necesitan las localidades valencianas afectadas por la Dana, ni para explicarnos cómo es que la ofrecida por países como Francia, como El Salvador, como Hungría, han sido olímpicamente despreciadas mientras los valencianos seguían sepultados debajo del fango. Y ya puestos a preguntar, el ministro no ha venido, ¿verdad que no?, a contarle a esta Cámara cómo es posible que su ministerio concediese al patrocinador oficial del PSOE, Víctor de Aldama, la condición de cónsul honorario de Georgia en Zamora. ¿Sabe usted cuántos georgianos viven en Zamora? 17. Y la cara que se le quedó cuando se enteró de que la sede de ese consulado estaba en un estadio de fútbol de propiedad municipal. No, el señor ministro ha venido hoy a otras dos cosas. La primera es volver a hacer ostentación de la manera obscena y mentirosa que nos tiene acostumbrados de ese supuesto liderazgo de España en la resolución del conflicto en Oriente Medio, que debería pasar a los anales como el principal logro del number one en materia de política exterior, pero que, visto lo visto, lleva camino de ser, como el resto de los empeños de Mr. Handsome, otra ocurrencia fallida. España hoy, por fin, es un actor global cuya voz es escuchada en Europa y en el mundo. Y eso es gracias a esta nueva política exterior activa y con liderazgo. Nos dijo usted en su última comparecencia en comisión, en la que pronunció la palabra liderazgo en 9 ocasiones, 9. Pero mire por dónde. Su jugada maestra de reconocer el Estado palestino, días después de que lo hiciesen Barbados, Jamaica, Bahamas y Trinidad y Tobago, que es un solo Estado, no dos, no ha sido seguida sino por Irlanda, Noruega, Eslovenia y Armenia, lugares preciosos, pero cuya relevancia internacional pues no es la de Gran Bretaña, Francia, Italia o Alemania, países que siguen sin reconocer el Estado palestino. Liderazgo, poquito, poquito, poquito. Y la segunda es aportar su modesto granito de arena a la tarea de asegurar los votos necesarios para aprobar los próximos y cada vez más improbables presupuestos generales del Estado, amarrando los 4 que los lunáticos de Podemos tienen en su bolsillo y que, según han dicho y han votado, solo cederán a cambio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Genial ideaca, que de implementarse nos situaría en la alegre compañía de Somalia, Afganistán, Libia o Corea del Norte, cualificados representantes de la escena de la escasa docena de dictaduras, estados fallidos o regímenes teocráticos que nunca han reconocido a Israel. Que a buen seguro hará más miserable todavía la existencia de los empresarios que durante la última década han conseguido que las exportaciones españolas hacia Israel se duplicaran hasta alcanzar los 2.159 millones de euros y que con un poquito de suerte le ayudará a usted a ingresar en ese libro de oro del antisemitismo global en el que ya están muchos de sus miembros de bancada azul. Le tengo, señor Álvarez, por un ministro de perfil bajo, de limitada eficacia y escaso de ideas. Un poco como mi corbata, gris con algunos toques rojos. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.